Ana María Walsh, Los lugares de la memoria. El arte de archivar y recordar. Desde finales de la década de los 60 del siglo XX hasta la actualidad se constata entre varios artistas, teóricos y comisarios de exposiciones una constante creativa o un giro hacia la consideración de la obra de arte en tanto que archivo o como archivo. Una nota. Este giro es detectado por distintos autores. Fin de la nota. Que es el que mejor encaja con una generación de artistas que comparten un común interés por el arte de la memoria, tanto la memoria individual como la memoria cultural, la memoria histórica, y que buscan introducir significado en el aparente hermético sistema conceptual y minimalista del que parten. La mayoría de los artistas han sido etiquetados de conceptuales, pero su recurso al índice, a los sistemas modulares, a la fotografía objetiva, a la colección, la acumulación, la secuencialización, la repetición, la serie. Nada tiene de tautológico, sino que busca transformar el material histórico oculto, fragmentario o marginal en un hecho físico y espacial. Y en estos casos, el archivo, tanto desde un punto de vista literal como metafórico, se entiende como el lugar legitimador para la historia cultural. Como afirma el filósofo Michel Foucault, el archivo es el sistema de enunciabilidad a través del cual la cultura se pronuncia sobre el pasado. Tanto si se hace referencia a la arquitectura del archivo o complejo físico de información, como a la lógica de archivo como matriz conceptual de citas y yuxtaposiciones, los materiales de la obra de arte, en tanto que archivo, pueden ser o bien encontrados, imágenes, objetos y textos, o bien construidos, públicos y a la vez privados, reales y también ficticios o virtuales. En este caso, el medio propio del arte del archivo sería la red de Internet que confunde y replantea los límites entre lo privado y lo público. Y donde digo yo, se plantea el tema del mal de archivo, planteado por Derrida. El análisis de esta constante o giro de la obra de arte en tanto que archivo constituye el marco de definición de trabajo de una serie de artistas: Hans-Peter Feldman, Gerhard Richter, On Kawara, Rosángela Renaud, Fernando Bryce, The Atlas Group, Christian Botalski, Han Darboven, Susan Hiller, Bert y Hila Becker, Thomas Ruff, Andreas Gursky, Thomas Struth y Pedro G. Romero. Son artistas que frente a los procesos de abstracción, tautología y representación ilusionistas que recorren buena parte del arte actual, recuperan el concepto de memoria e incluso del arte de la memoria, de la que carece, por ejemplo, la tautología que define el arte conceptual. Esta recuperación de la memoria, recordar como una actividad vital humana que define nuestros vínculos con el pasado y las vías por las que recordamos nos define en el presente, rehabilita los necesarios diálogos pasado-presente y sincronía-diacronía, más allá del triple interés por el yo, por la realidad exterior y por el propio arte, que se aprecia en buena parte del siglo XX, tanto en las vanguardias como en las neovanguardias. El giro tendría sus antecedentes más inmediatos en la generación de artistas, filósofos, historiadores del arte y fotógrafos activos en las primeras décadas del siglo XX, interesados en el papel de la memoria cultural, no desde la perspectiva de diacronía temporal, concepto historicista y evolucionista ligado a la cronología lineal, sino en términos de una sincronía espacial que busca nuevos modelos de escritura e imagen del relato histórico. En este contexto hay que situar desde las técnicas del montaje de las prácticas artísticas del Atra Mnemocine de Aby Warburg hasta los planteamientos de los historiadores de la revista Annales.
El archivo, la memoria y el conocimiento. Al archivo se le pueden asociar dos principios rectores básicos: la mnemé o anamnesis, la propia memoria, la memoria viva o espontánea, y la hipomnema, la acción de recordar. Son principios que se refieren a la fascinación por almacenar memoria, cosas salvadas a modo de recuerdos, y de salvar historias, cosas salvadas como información, en tanto que contraofensiva a la pulsión de muerte, una pulsión de agresión y de destrucción que empuja al olvido, a la amnesia, a la aniquilación de la memoria. En la génesis de la obra de arte, en tanto que archivo, se halla efectivamente la necesidad de vencer al olvido, a la amnesia mediante la recreación de la memoria misma a través de un interrogatorio a la naturaleza de los recuerdos, y lo hace mediante la narración. Pero en ningún caso se trata de una narración lineal e irreversible, sino que se presenta bajo una forma abierta, reposicionable, que evidencia la posibilidad de una lectura inagotable. Lo que demuestra la naturaleza abierta del archivo a la hora de plantear narraciones es el hecho de que sus documentos están necesariamente abiertos a la posibilidad de una nueva opción que los seleccione y los recombine para crear una narración diferente, un nuevo corpus y un nuevo significado dentro del archivo dado. Y ello dentro de un mundo, el mundo después de Auschwitz y del Holocausto, que ya no mira hacia adelante, sino directamente hacia el pasado, tomando la historia y la memoria como uno de sus temas esenciales. Y aquí no nos referimos a la memoria en sentido filosófico, psicológico o neurofisiológico, sino más bien a la memoria como arte mnemotécnico inventado por los griegos, transmitido a Roma y de ahí a la tradición occidental. Una memoria más unida a la tradición hermenéutica propia del Renacimiento que a los enormes avances tecnológicos e informáticos que nos hablan de la utopía de la memoria infinita perfecta, pero en último término prostética. Recordar como una actividad vital humana define nuestros vínculos con el pasado, sostiene Andreas Heusen, y las vías por las que nosotros recordamos nos definen el presente. Como individuos e integrantes de una sociedad, necesitamos el pasado para construir y ancorar nuestras identidades y alimentar una visión de futuro. Por otro lado, Michel Foucault, considerado por Gilles Deleuze como Nouvel Archiviste, no sé si se pronuncia así porque no sé francés, pero lo haré lo mejor que pueda, puede considerarse como el primero que recuperó el archivo en la reflexión filosófica moderna. En el pensamiento de Foucault, el término archivo no se refiere ni al conjunto de documentos, registros, datos, memorias que una cultura guarda como memoria y testimonio de su pasado, ni a la institución encargada de conservarlos, o sea, como dice Derrida de los Arcontes. En Arqueología del Saber, Foucault sostiene que el archivo es lo que permite establecer la ley de lo que puede ser dicho, el sistema que rige la aparición de los enunciados como acontecimientos singulares. Para Foucault, la arqueología del saber no se ocupa de los conocimientos descritos según su progreso hacia una objetividad que encontraría su expresión en el presente de la ciencia, sino de la de los enunciados, entendiendo por enunciado no al texto del discurso, sino los hechos en sí mismos, el puro acontecimiento del lenguaje. El enunciado no es una estructura, sino una función de existencia, es pura existencia. El hecho de que un cierto ente tenga lugar es el afuera del lenguaje, el estado bruto de su existencia. La arqueología describe los discursos como prácticas específicas en el elemento del archivo y pretende analizar la experiencia desnuda de su orden. De ahí se deriva que no interpreta el documento,
sino que lo trabaje desde el interior, organizándolo, dividiéndolo, distribuyéndolo, ordenándolo, repartiéndolo en niveles, estableciendo series, distinguiendo lo que es pertinente de lo que no lo es, señalando elementos, definiendo unidades, describiendo relaciones y elaborando discursos. En este proceso de conocimiento, el archivo actúa como sistema que rige la aparición de los enunciados en tanto que acontecimientos singulares. El archivo determina también que los enunciados no se acumulen en una multitud amorfa o se inscriban simplemente en una linealidad sin ruptura. La genealogía del archivo, Benjamin, Warburg y Sandler. Vuelvo aquí. No. Listo. La genealogía del archivo, Benjamin, Warburg y Sandler. Entre las referencias genealógicas del archivo puede situarse 3 proyectos intelectuales desarrollados en las primeras décadas del siglo XX. The Archives Project de Walter Benjamin, el Atlas Mnemosyne de Aby Warburg y las series fotográficas de August Sander, del que el propio Benjamin dijo que más que un libro de fotografías es un atlas que ejercita. 3 proyectos que tienen en común su condición de trabajo inacabado, sin forma definitiva, aparte de la ausencia de secuencialidad y o linealidad. En el Archives Project, aquí hay una nota, dice, en el libro de los pasajes de Walter Benjamin, el autor analiza los pasajes comerciales que se inauguran en el París del Segundo Imperio hacia 1830. Lo analiza todo. Los pasajes comerciales, los objetos que compra la burguesía, la construcción por Haussmann de los bulevares, construcción impelida por la necesidad de controlar los levantamientos obreros, el juego, la prostitución y la figura del flaneur, que es el solitario entre la muchedumbre de las grandes capitales que lo engullen, etc. El libro de los pasajes, quizás tenía su continuación en el contenido de una maleta que se perdió en 1940. En este caso, Walter Benjamin ya no vivía en Alemania, donde había huido tras el ascenso del nazismo. Se instaló en París, pero con la ocupación alemana de Francia, quiso llegar a España para trasladarse a Estados Unidos, donde lo esperaban otros miembros de la Escuela de Frankfurt. Walter Benjamin solicitó ayuda para pasar a pie desde Portbou a España con la pesada maleta que contenía escritos. Fueron interceptados por los policías españoles que le dijeron que no tenía la documentación en regla. De vuelta a Portbou, aterrado por la posibilidad de caer en manos de la policía alemana, Walter Benjamin tomó una dosis de veneno y se suicidó. El resto de los escritos del libro de los pasajes había quedado en la Biblioteca Nacional de París al cuidado de Georges Bataille, no sé cómo se pronuncia, perdónenme. Entonces volvemos. The Archives Project. En ese proyecto, Benjamin, como también Warburg en su proyecto paralelo en el tiempo, Atlas Mnemosyne, empezó a reconocer que la modernidad, aparte de potenciar el nacimiento de nuevas tecnologías, implicaba a su vez una radical reorientación en la representación y la experiencia del espacio-tiempo, dentro del cual tanto los cambios materiales como los conceptuales habían desembocado en una idea de colapso de espacio y de tiempo condicionado por la simultaneidad visual. Tanto Benjamin como Warburg conocieron que las nuevas condiciones materiales de la vida contemporánea, europea por supuesto, estaban conduciendo a un cambio profundo no solo en la percepción del espacio, sino en la lógica de la representación cultural. En el caso de Benjamin, este planteamiento se desarrolla en pasajes. Aquí tiene una nota. Este trabajo vio por primera vez la luz en 1982 en una edición alemana a cargo de Rolf Tiedemann, que hace del almacenamiento su razón de ser y sustituye el texto cíclico discursivo por una acumulación de fichas en las que durante más de 13 años, desde 1927 hasta su muerte en 1940, va alternando documentos autobiográficos con conjuntos de citas sobre fuentes ya publicadas
y en general fragmentos yuxtapuestos. Todo ello concebido como un proyecto abierto y susceptible de múltiples combinaciones, como un álbum de hojas movibles o, pensando en clave digital, como registros de una base de datos archivados en carpetas temporales. La historia y la biografía de Benjamin quedan fragmentadas en anotaciones, borradores y listas de cuestiones similares a tomas fotográficas. Son en total 36 categorías con títulos descriptivos como moda, aburrimiento, ciudad de sueño, fotografía, catacumbas, publicidad, prostitución, Baudelaire, teoría del progreso, flaneur, con sus códigos de reconocimiento identificados con colores, acompañado por 46 fotograbados a media tinta. La elección por parte de Benjamin del montaje literario como el vehículo para su relato de las galerías de París de fines del siglo XIX puede explicarse efectivamente en función de su interés en el papel del montaje entre las prácticas artísticas de vanguardia después de la Primera Guerra Mundial, prácticas en las que los creadores se apartaban paulatinamente de la concepción de disrupción espacial que habían fomentado los collages de Picasso y de Braque. El procedimiento del montaje le sirvió además a Benjamin para su particular desafío a la hora de describir el concepto de historia a partir de metáforas espaciales. Presentar la historia como un montaje implicaba pues una manera de telescopiar el pasado a través del presente y, en definitiva, sustituir la noción lineal de la historia por la idea de una imagen dialéctica. En sintonía con la noción de la historia como recolección presentada por Walter Benjamin, se sitúa el interés por la memoria histórica y el concepto de la historia como recuerdo, que manifestó el historiador de arte Aby Warburg en su Atlas Mnemosine, un archivo visual y temático con el que Warburg empezó a trabajar en él en 1925 tras ser dado de alta de la clínica psiquiátrica de Ludwig Binswanger, para desarrollarlo sistemáticamente entre 1928 y 29, año de su muerte. Inspirándose en las reflexiones sobre la memoria del ensayo del biólogo Richard Sermon, Die Neme, lo voy a pronunciar tanto el alemán como el francés como está escrito, porque no lo sé pronunciar y de verdad que ni mayor respeto a esos idiomas. Con su metáfora de la memoria como inscripción, Warburg se sirvió del símbolo visual como un potente archivo de memoria para, a partir de ahí, acuñar la noción de dinamograma, un diálogo entre el concepto de enegrama mnemótico acuñado por Sermon y la teoría de la empatía y distintos gestos de expresión corporal que usarían una misma fórmula de patos. ¡Wow! Me quedo aquí porque ya va. Esto me voló la cabeza, ya va. Warburg se sirvió del símbolo visual, o sea, de la fotografía o de la imagen visual, como un potente archivo de memoria para, a partir de ahí, acuñar la noción de dinamograma. ¿Qué es el dinamograma? El dinamograma es un diálogo entre el concepto de engrama mnemótico que desarrolló Semon y la teoría de la empatía y distintos gestos de expresión corporal que usarían una misma fórmula de patos. Ok, tengo que investigar sobre esto. Esto está aquí en la página 161 de este texto, porque en el planteamiento de la pieza sobre la memoria colectiva relacionada con la narración de Viaje al Amanecer de Mariano Picón Salas, en este viaje sobre el descubrimiento de la memoria histórica venezolana y el tema de lo que dejamos atrás, que es el planteamiento que hace el autor, todo este tema de la nostalgia también, se plantea hacer que la instalación tenga una bailarina haciendo expresión corporal a partir de lo que escucha. Entonces voy a investigar sobre esto. Y bueno, y que yo luego le haga un dibujo de silueteado de ese baile que ella hace. En eso se basa
esta pieza. Pero bueno, continúo. Los paneles de Mnemosine de Warburg consisten en un conjunto aleatorio de relaciones artísticas, o dicho en otra palabra, en ensamblajes de imágenes definidos por ciertos motivos recurrentes de temas, gestos y expresiones corporales en los que podemos encontrar desde series de grabados y pinturas de los maestros antiguos hasta copias de adaptaciones de un artista a otro artista, desde sarcófagos clásicos hasta escenas mitológicas del siglo XVII, pero también imágenes de las culturas no occidentales, imágenes de arte, artes decorativas, ciencia, tecnología, periódicos diarios o cualquier imagen encontrada, grabados, estampas, postales, etc., organizadas en grupos siempre según principalmente relaciones visuales. Ajá, entonces lo que entiendo es que en este atlas de Warburg él utiliza también fotos de personas con expresiones corporales. Interesante, Warburg. ¿Por qué quisiste eso, Warburg? En estos paneles, el concepto de archivo es pues una serie de dispositivos de almacenamiento de una memoria cultural. Aquí no hay ninguna historia discursiva, todos son impresiones. Una memoria hecha impresiones, organizadas en cadenas estructurantes según afinidades morfológicas y semánticas y almacenadas independientemente una de las otras. Aquí está una nota que dice la 14. Allí, codo con codo, aparecen relieves de la antigüedad tardía, manuscritos seculares, frescos monumentales, sellos de correos, hojas impresas, fotografías recortadas de revistas y pinturas de los viejos maestros. Resulta claro, aunque solo después de una segunda observación, que esta selección falta de ortodoxia es el producto del extraordinario dominio de un amplio campo. Citado por Benjamin Buchloh, Warburg's Paragon, The End of Collage and Photomontage in Poster Europe in Deep Storage. Ok. Continúo con el texto. Fin de la cita. Tal como afirmó Ernst Gombrich, Warburg seleccionó, ordenó y clasificó partes de la historia de la humanidad configurando combinaciones que le impulsaron a reconstruir otras de un modo infinito. El método de colgar fotografías en un panel representaba una manera fácil de ordenar el material y reordenarlo en nuevas combinaciones, tal como Warburg solía hacer para reordenar sus fichas y sus libros siempre que otro tema cobraba predominio en su mente. Esto está en la biografía que hizo Gombrich de Warburg. Aparte de anunciar la teoría y la metodología creativa del archivo, Warburg, en su Atlas Mnemosine, descubre la voluntad del historiador del arte de desafiar los estrechos límites de la disciplina de la historia del arte basada en una compartimentación rigurosa y jerárquica de la narración y en una defensa de métodos y categorías de descripción exclusivamente formalistas, estilísticos e iconográficos. El proyecto, sí, claro, por eso él Warburg impulsa el método iconológico, creo. El proyecto Mnemosine, junto a las notas del corpus heterogéneo de escritos de su propio archivo, el archivo de Warburg, que se puede consultar aquí en www.sas.ac.uk. Muy bien. El proyecto Mnemosine, que puede consultarse allí, no siempre es fácil de interpretar. No solo tiene que ser visto como un proyecto para coleccionar una memoria social y colectiva, sino como uno de los primeros intentos de interpretar esta memoria por medio de las reproducciones fotográficas, basado en mi trabajo, que es lo que yo quiero, a través de él coleccionaba fotos, yo voy a coleccionar narraciones de literatura. ¿Ves? Narraciones de literatura venezolana de cada 100 años de aquí para atrás,
de lo que tengamos, pues, de lo que se pueda conseguir en literatura, así sean, bueno, no sé si solo literatura, en escritos, así sean escritos de la época de la conquista, cada 100 años, porque me parece que es un tiempo pertinente. ¿Por qué 100 años? Porque ahorita estamos viviendo algo que vivimos aproximadamente hace 100 años, entonces bueno, voy a tirar 100, 200, 300, 400, 500 años para atrás, buscando esas referencias bibliográficas, si se consiguen. Creo que en la Universidad Central, en la Escuela de Letras, me pueden ayudar en eso, con lo que ellos estudian. Y a través de esa colección, de esas narraciones, yo misma hacer mis propias, mis propias ilustraciones y poderla e interpretarlas con el movimiento, enriquecerlas con el movimiento de la bailarina, como a modo de hacer una ilustración diferente de eso que parta de mí, una ilustración diferente a la tradicional del dibujito simple, de la mimética de la naturaleza en el dibujo. No es mi intención, yo quiero registrar el movimiento de la bailarina, que es un movimiento muy venezolano. Esa bailarina es maravillosa, ella es espectacular, su línea es bellísima. Entonces, a partir de esa colección, crear los dibujos, crear los videos y archivarlo en esa colección de dibujos que van a estar en unos álbumes. Entonces sería una colección multiplataforma, porque sería una colección que estaría guardada en unos CDs, la grabación en unos CDs en un álbum, con los dibujos en otro álbum, con las fotografías subidas a Instagram, con los videos montados de las narraciones y de los videos montados a YouTube. Entonces es una colección guardada en muchos sitios dependiendo del formato que tenga, pero resguardados también en un formato digital, etc. Oye, de verdad que me gusta este hallazgo porque puedo relacionar mi trabajo con el proyecto de Warburg. Ok. Allá me dan ganas de algo como de alergia. Bueno, voy a continuar leyendo. Retomo. O sea, no solo tiene que ser visto como un proyecto para coleccionar una memoria social y colectiva, sino como uno de los primeros intentos de interpretar esa memoria por medio de las reproducciones fotográficas. Y como ya yo lo expliqué, las mías, multiplataforma, a través de la colección de literatura venezolana para configurar un intento de entrada a nuestra historia. Y revisión no, vuelta a ella. Se hace evidente que Warburg tiende a reconstruir una historia, un conocimiento universal de las cosas, a partir de una visión policéntrica que subvierte la visión de la historia larga y de las épocas históricas. Aquí hay otra cita, que es la número 17, dice: Michel Foucault describe la historia clásica de la historia tradicional y el desmantelamiento de una nueva forma de historia, lo cual pone en orden sus documentos, clasificándolos en pequeños períodos y no en épocas largas. Coincide entonces eso de que yo tome los textos de cada 100 años, bueno, en la medida de lo posible. Foucault habla así del nuevo método del historiador, el cual se ha desplazado todo lo contrario de las vastas unidades que se describían como épocas o siglos hacia fenómenos de ruptura. Bueno, en realidad no sé si alguien está escuchando esto y puede, no sé si puede entenderlo, no sé si me estoy yo misma contradiciendo, pero bueno, igual lo volveré a escuchar. A medida, porque este tema de volver atrás, el tema de volver atrás y de reiterar el tema de la historia, surge de la inquietud a partir del planteamiento formulado por Mario Briceño Iragorri de Mensajes sin Destino, que es otro de los textos que encuentran aquí ya subidos en el canal de YouTube. Pero en el que él plantea que parte de nuestra crisis de pueblo, la crisis de pueblo que él detectó en 1951, esta narración se hace
o sea, esto que estoy diciendo es en el año 2024, imagínense tantos años después, seguimos padeciendo lo mismo, estamos en la misma situación. Un poquito más, un poquito menos, pero somos muy cíclicos y repetitivos por esta falta de memoria. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a retomar, vamos a hacerlo de una manera interactiva con este tema de las multiplataformas, abordándolo a través del lenguaje del arte. A mediados de los años 20, continúo yo la lectura, a mediados de los años 20 del siglo XX, el fotógrafo August Sander acomete un proyecto visual de gran escala, Ciudadanos del siglo XX. En una carta escrita por Sander al historiador de la fotografía Henrik Stenger en 1925, cuenta cómo pretende realizar un corte significativo a la sociedad de su tiempo, presentando retratos, siempre con la ayuda de una fotografía clara, pura y absoluta, en una serie de portafolios organizados según diversas categorías sociales y profesionales. Lo que distingue este proyecto no es tanto la galería de retratos, sino su metodología y sus estrategias de presentación, basadas en un sistema de clasificación próxima al concepto de archivo, con largas listas ordenadas en grupos y subdivisiones. Aquí tiene una nota. Una parte de la serie es expuesta en la Kunstverein en Colonia en 1927, pero su verdadera proyección, más allá de un ámbito local, tiene lugar en 1929, con la aparición de Antlitz der Zeit, publicada por Kurt Wolf, editor de Die Welt ist schon. Ay, perdonen mi alemán nuevamente. Aquí se publicaron eso es que es inexistente ese alemán. Aquí se publicaron una selección de 60 retratos organizados según una clasificación social ideada por Sander, que incluía un catálogo que iba desde el artesano, la mujer, los estados socioprofesionales, el artista, el hombre de ciudad. Ajá. La obra de Sander conforma pues fin de la cita. La obra de Sander conforma pues un modelo de archivo fotográfico, centenares de fotografías bajo el título Ciudadanos del siglo XX que se agrupan en 45 portafolios, cada uno conteniendo alrededor de 12 fotografías. El cuadro taxonómico creado por Sander, que nunca pudo haber completado su ambicioso proyecto en el que hubiera querido introducir entre 1500 y 2000 imágenes. Otra nota, la primera parte de este proyecto monumental de Sander, un conjunto de retratos divididos en 7 grupos que representan rostros de la República de Weimar tras la Primera Guerra Mundial, se publicó en 1929 en el álbum El rostro de nuestro tiempo. Fin de la cita. Fin de la nota. Divide a los ciudadanos del siglo XX, retratos de hombres de la democracia de Weimar, en 7 categorías: agricultores, comerciantes específicos, mujer, clases y profesiones, artistas, la ciudad y los últimos hombres, el cero de la vida, el cero de la existencia, los hombres insensatos, enfermos, ciegos o muertos. Se trata de un retrato colectivo en el que todo se clasifica, se organiza, se colecciona en categorías de clase social y profesión diferente. La especie humana se repite constantemente y es dentro de esta repetición donde alcanzamos a descubrir las diferencias. Otra nota. Como la número 20. Como afirma Susan Sontag, cada persona fotografiada era el signo de un cierto campo, clase o profesión. Todos sus temas son representativos, igualmente representativos de una realidad social dada. Fin de la nota. Por ejemplo, en la categoría de artistas se incluye al pintor, al músico, al poeta, al compositor y a cada una de estas pequeñas subunidades metódicas y diferenciaciones que son las que implican la redefinición de sus significados. El tipo de fotografía practicado por August Sander encontró pronto legitimación teórica en los escritos del teórico alemán Siegfried Kracauer, que en su texto Fotografía,
publicado en 1927, fue uno de los primeros en comentar el impacto devastador de la fotografía tecnológica asociada a la serie, a la repetibilidad y, en último extremo, al archivo, sobre la obra de arte reproducida artesanalmente que contenía lo que él denominaba el monograma de la historia, es decir, la singularidad de la forma artística. Otra nota. Krakauer en este texto contrapone a la visión tecnológica de la fotografía con B, la visión fiel de la fotografía ante la naturaleza. Afirma Krakauer esto: en principio la fotografía de la modernidad no solo ha ampliado nuestra visión, pero también la ha ajustado en la situación del hombre en la época tecnológica. Fin de la nota. Por otra parte, la reevaluación de Krakauer de la superficialidad cotidiana y la celebración de las masas, sus gustos, diversiones y cotidianidad, que se concretó en su colección de ensayos The Mass Ornament, otra nota, número 23, la serie de ensayos incluidos en Das Ornament, traducido al inglés como The Mass Ornament, Weimar Essays, edición que hemos consultado para esta, o sea, que consultó la autora para eso, para este texto, fue editada por el propio Krakauer en 1963. Junto a textos sobre fotografía y cine, incluía ensayos de viajes, danza, junto a ensayos académicos sobre Kafka, Benjamin y Simmel. 23. Entonces, en The Mass Ornament le llevaron a considerar la fotografía y el film como extensiones materiales de una particular condición histórica en cuya objetividad se podía descubrir la realidad del mundo como un vacío metafísico. O sea, tengo que investigar qué carajo es esto del vacío metafísico para entenderlo y entender el texto. La principal cualidad de la fotografía, lo cual conecta con la fotografía de Sander, sería su vocación realista, un tipo de realismo con vocación de superar lo anecdótico y de penetrar en lo esencial y profundo de las cosas, procedimiento similar al que con posterioridad llevó a término Walter Benjamin al acuñar su concepto de inconsciente óptico. Del inconsciente óptico. El archivo y las prácticas artísticas contemporáneas. Este es otro título. A primera vista, lo que parece unir las prácticas artísticas del archivo en el espacio de la contemporaneidad es un particular procedimiento de organizar sistemáticamente el conocimiento en el marco de modelos didácticos que apenas presenta precedentes entre las tipologías y terminologías de la historia de las vanguardias. Hablaríamos de una nueva metodología que supone arrinconar los conceptos de collage y de fotomontaje que habían presidido la mayoría de las prácticas artísticas de las vanguardias y de las neovanguardias en beneficio de nuevos conceptos como índice, serialidad, repetición, secuencia mecánica, inventario, monotonía serial y un trabajo con temas y conceptos singulares libres de toda progresión lineal. Aquí está la nota número 24. Según Benjamin Buchloh, lo que vendría a la mente serían términos utilizados para describir la distribución de gráficos, de instrucciones, ilustraciones de libros e instrumentos didácticos, y quizás de forma más adecuada los podríamos comparar con la organización archivística de materiales de acuerdo con los principios de una disciplina todavía no identificable, de una ciencia peculiar, quizá incluso de las páginas privadas de un álbum fotográfico. Fin de esta nota número 24. Benjamin Buchloh explica este proceso por el que desde la forma vanguardista de estructurar el material visual, especialmente el fotográfico, en forma de collage, del cubista al futurista y fotomontaje, del dadaísta al constructivista, se asiste desde mediados de los años 20 a un radical cambio en el cual la epistemología del orden perceptual del efecto shock, vamos aquí en la nota número 25, el énfasis estructural sobre la discontinuidad
y fragmentación en el fotomontaje derivado del movimiento dadaísta, introdujo el campo perceptual, el sujeto de la experiencia de shock propia de la existencia de la cultura industria avanzada. Ok, entonces el efecto shock, fin de la nota, y su énfasis en la discontinuidad y en la fragmentación es reemplazado por la epistemología del orden del archivo y por una organización didáctica que pone el énfasis en la relativa homogeneidad de sus fuentes y materiales al tiempo que se esfuerza para alcanzar un efecto antiespectacular y antidinámico más propios del collage. Contra el gesto de rebelión y agitación política, afirma Buglock, contra la posición de las reivindicaciones utópicas articuladas por la vanguardia, contra el acto de abrumar al espectador por efecto del shock, aquí se propone una secuencia mecánica, una repetitiva letanía sin fin de la reproducción, una repetitiva letanía sin fin de la reproducción presentada en un display administrativo. Archivo y álbum, Hans-Peter Feldmann. La colección de Hans-Peter Feldmann, 1941, iniciada en los años 60, define sin duda la amplia estructura que forma el archivo. Feldmann selecciona y organiza su material a partir de sus propias apropiaciones y elaboraciones. Consideraríamos que su obra funciona como un álbum biográfico en el sentido que engloba en su totalidad las memorias, las experiencias de una realidad que percibe en sus contactos con el mundo exterior, pero también fruto de sus procesos mentales. Por consiguiente, la colección narra un juego de historias sin fin que se establecen mediante imágenes y objetos designando una realidad mental. Como dice Mieke Ball, las historias de las colecciones empiezan por un principio ciego, por una falta visual. Precisamente esta falta visual ya había marcado desde la infancia la percepción de Feldmann, puesto que las huellas de la guerra se transformaban en otras realidades a través de las imágenes de culturas exóticas cuyas huellas definían un sueño. A partir de dichas experiencias visuales, su narración empieza a formarse en series heterogéneas y discontinuas cuyo lenguaje se examina en objetos, fotografías e imágenes del mundo cotidiano. Feldmann colecciona cada especie de imágenes, las organiza y las clasifica en grupos de grupos. En 1967 reúne fotografías cuyo contenido remite a la muerte, a los acontecimientos violentos y a los ataques terroristas que sucedieron en Alemania bajo la forma de un álbum titulado Die Toten, 1967-1993, o sea, los muertos. Son imágenes que han sido encontradas en periódicos y cada imagen revela el nombre y la fecha del suceso sin ningún comentario o texto adicional. La fotografía periodística, que tanto documento social en tanto testimonio verdadero, parece devolver a la imagen fotográfica, o más bien desenmascarar su carácter oculto, que es el de la muerte. Es decir, que la fotografía por su naturaleza narra lo que ha sido real, pero, como sostiene Barthes, al deportar ese real hacia el pasado, esto ha sido, la foto sugiere que éste está muerto. Ajá. Lo que generan dichas imágenes al espectador se traduciría solamente bajo la forma de un vacío cuya atemporalidad implica la muerte de la realidad. Aquí también encontramos en la memoria el tema del vacío. Entre 1968 y 1976, Feldmann selecciona y organiza su material fotográfico en 37 series tituladas Bilder, imagen, que cada una forma un pequeño libro en forma de álbum. Feldmann. Cada serie está clasificada temáticamente y enumerada. Yo no utilizo fotografías per se porque se supone que siendo una persona que emigró no las tengo
no las tengo presentes, o sea, es el concepto de cuando trabajo las piezas de la memoria individual. En esa memoria individual no hay fotografías como tal, sino dibujos, porque son imágenes sacadas de mi memoria que pongo en un papel y pongo en un álbum para tener que agarrarme de algo a manera de conservación de mi historia y mi identidad. Porque me fui y al irme dejo esas cosas que parecieran no ser esenciales y resulta que son los tesoros de mi historia. Entonces el dibujo parte de ese principio. Entonces, cada serie está clasificada temáticamente y enumerada, Builder 1, Builder 2, etc. Y su contenido consiste en reproducciones fotográficas en blanco y negro o en fotografías que el propio artista ha reproducido. Extrae su material de revistas publicitarias, de periódicos o de álbumes familiares. Los temas que ilustran estos libros aluden a objetos, a paisajes, a situaciones y en general describen aquellas relaciones o comportamientos que forman parte de los escenarios diarios. O sea, para él es importante la cotidianidad, aunque en mis álbumes lo que hay es personas, aunque los objetos se van a ver representados a través del frottage, de piezas con frottage, donde va a haber álbumes solo con frottage, ¿cierto? En Builder 2, el espectador observa en múltiples fragmentos sucesivos cómo la mujer de la limpieza arregla cuidadosamente la cama de un hotel, cómo igualmente en la misma serie observa piernas de mujeres fotografiadas de modo frontal o lateral. En Builder 5, la cama desordenada de una habitación es una muestra más de momentos y acontecimientos que se desarrollan en el tiempo y narran un suceso, una historia. Un discurso que sigue una sucesión de imágenes fragmentarias, de hechos silenciosos, aparentemente sin sentido, pero precisamente esta neutralidad, la que define un espacio constituido de movimientos, de relaciones que se enlazan y fluyen en el tiempo. En este mismo sentido, su serie Zeitlaufe, serie de tiempo, producida en 1975, revela, al igual que Builder, Imagen, series sucesivas de acontecimientos y hechos que forman parte de la vida cotidiana. Una mujer limpiando la ventana o un paisaje del mar son momentos congelados que reaparecen sucesivamente en otros momentos y estos en otros configurando una repetición de repeticiones. Diríamos que definen los pasos del tiempo, el desvanecimiento del tiempo y a través de su sucesión fragmentaria y repetitiva uno puede observar cómo el tiempo se transforma en un objeto consumido. Bueno, en otra de las series planteadas, el de historias basureras, el registro de la foto de la basura, aquí me lleva a plantearme algo. O sea, en ese proyecto de ese álbum de historias basureras se plantea contar la historia de la ciudad a partir de su basura, ¿cierto? Entonces tomo fotos de diferentes sitios de la ciudad, es la misma ciudad, pero son diferentes puntos. Yo me debatía en si debería tomar fotos de un mismo punto o de diferentes puntos de la ciudad, porque si yo digo, tomo fotos de un mismo punto, no estaría contando la historia de una ciudad, estaría contando la historia de ese punto y de la comunidad que bota la basura en ese punto. Pero si yo me voy a diferentes sitios, sí sería la historia de la ciudad, si la abarco toda, lo más posible, a partir de cómo depositan su basura, de las cosas que botan, de cómo se presenta el tema de la recolección y todo, no desde un punto de vista ecológico, que bueno, que si luego posteriormente alguien quiere analizar eso, perfecto, bienvenido, ahí están las imágenes, más bien de un punto de vista de la historia y de la memoria de este tiempo a partir de ese momento. ¿Por qué de la basura? Porque la basura habla desde una estética de lo feo, de lo que no tiene postureo, y ahorita en las redes sociales lo que se consume en Instagram, Twitter, en Facebook, sobre todo en Instagram, y cosas como Pinterest, o sea, la estética de lo perfecto, inalcanzable, y no existe.
La basura para mí es la contraposición a todo esto, es la sinceridad en su máxima expresión. Entonces, continúo. Ay Dios, ¿dónde me quedé? Ajá. Ay Dios, ¿dónde me quedé? Ajá. Diríamos que definen los pasos del tiempo, el desvanecimiento del tiempo a través de una sucesión fragmentaria y repetitiva. Uno puede observar cómo el tiempo se transforma en un objeto consumido. Una visión similar, que lo de la historia basurera, objetos consumidos, la poética de lo desechado. Una visión similar se deduce también en su serie Eine Stadt, Essen, una ciudad, Essen, de 1977, cuyas 350 imágenes fotográficas en blanco y negro presentan visiones cotidianas del espacio urbano, pero esta vez sin seguir un sistema estrictamente serial. En Portrait, retrato, archivo producido en 1994, selecciona fotografías personales del archivo de una amiga suya y las clasifica de manera cronológica en el álbum. Se trata de una colección de 324 fotografías, en su mayoría en blanco y negro. El orden que aplica Feldman sigue la línea de la especie humana desde la infancia hasta la madurez. En un retrato fotográfico de su amiga, es el tema que trabaja Jesús Luciani, es un retrato que debería, Luciani, si escucha esto, por favor consulta a esta serie de Feldman, Retrato, que habla sobre esta línea de la especie humana de la infancia a la madurez. En un retrato fotográfico de su amiga, cuyas imágenes narran momentos, gestos, comportamientos o acontecimientos que han transcurrido a lo largo de la vida. De la serie Ferien, Vacaciones, 1994, es también un álbum de fotografías, pero esta vez pertenece a una pareja de edad mediana cuyo contenido es variable y alude a sus viajes en diferentes lugares exóticos. El turismo y las vacaciones es un ejemplo más de ensueños. Feldman conduce al espectador a estar virtualmente a través de los viajes de las otras personas en sus países ideales. De igual modo, en Voyeur 1, 1994, sitúa nuestra mirada en un enorme archivo de 800 fotografías heterogéneas y discontinuas, muchas de las cuales provienen de la prensa. En Voyeur 2, 1997, se repiten las mismas imágenes que en Voyeur 1, solo que aquí cambian las relaciones entre sí. Se hace evidente, pues, que toda la colección de Feldman gira alrededor de una pasión, la de imágenes y los objetos cuyas historias se narran por él mismo con el fin de poner en orden sus memorias. Cada pasión se parece a lo caótico, pero la pasión del coleccionista se parece al caos de las memorias. Archivo y autobiografía. On Kawara. El carácter intermedial e intersticial del archivo, que tanto se refiere al pasado como al futuro, a lo individual como al sistema, a lo privado y a lo social, nos conduce a otro grupo de trabajos que vinculan más directamente al archivo con la biografía de cada artista, que en ningún caso es explicada de una manera lineal y progresiva, sino a base de unidades de información en clave alegórica. De la producción conceptual del artista japonés On Kawara, nacido en 1933, pero cuya edad se calcula a partir de los días de su vida, como por ejemplo los 25.763 días que cumplió al inaugurarse la documenta 11 de Kassel el 8 de junio de 2002. Destacan algunos interesantes proyectos autobiográficos en clave de archivo, como las Data Paintings of Today's Series, una obra en proceso iniciada en 1966 y finalizada en los años 80. Cada una de las pinturas de On Kawara, en su mayor parte pequeños cuadros, hacen referencia a una fecha precisa, la fecha en la que el trabajo fue realizado, por ejemplo, el 13 de diciembre de 1977. Cada obra debe ser comenzada y completada cada día. Si no es así, la obra es destruida. Y en todos los casos, On Kawara no solo pinta una fecha, sino su propia fecha. La fecha se convierte en el tema de la pintura y, como en su vida,
En sus pinturas también apreciamos variaciones de color y de tamaños. En estas series no hay progreso, ningún drama personal, ningún acto de creación individual, no hay discurso, todo es repetición. Siguiendo con esta poética del archivo, podemos ver cómo cada uno de estos impasibles íconos del tiempo va acompañado de una caja de madera hecha manualmente. A ver, aquí está la imagen. Ok. Que contiene una página de periódico del día y de la ciudad en la que se pintó la obra. También contiene cortas frases con notas sobre los pensamientos del artista en relación a acontecimientos internacionales que anclan la pintura a la realidad del día. Muy interesante para esta relación archivo-autobiográfica es el diario de carácter anual que actúa como una especie de inventario. Por ejemplo, el diario de 1967 incluye un calendario del año y algunas anotaciones autobiográficas del día, escritas en el calendario de la nación en que el artista pasó el primer día del año. Una selección de fotografías en blanco y negro de su entorno doméstico y público, un mapa con pruebas de color usadas en las data paintings negro y rojo, y finalmente subtítulos, breves comentarios, anotaciones de cada una de las pinturas. En 1967, Onkawara empezó otras series también autobiográficas que se inician con el pronombre I, o sea, yo. Estos cuadernos ficheros, I met, I read, I went, incluyen series de hojas y en cada una de ellas el artista fue anotando meticulosamente la gente con la que se encontraba, las cosas que leía o los lugares que visitaba cada día. Información que archivaba en una funda de plástico. Es también autobiográfica la serie de postales tituladas I Got Up, que envía a sus amigos de todo el mundo con el mensaje, las fechas y el destinatario escrito con tampón. El texto es siempre el mismo. I got up at. Entonces aquí hay una postal que dice I got up at 9:26 a.m. Onkawara, Richelieu Hotel, Van Ness and Geary, San Francisco, California. Y se la mandó a un amigo en Alemania. Ajá. Pero quizá el aspecto más interesante para nuestra investigación son la serie de telegramas enviados en 1970 a sus amigos, críticos de arte, artistas, galeristas, con frases como I am still alive, I'm not going to commit suicide, don't worry, I'm going to sap, forget it. Náguara, más fino. ¿Qué es esto? Ninguna de estas informaciones tiene que ver con la vida empírica, individual o biológica del artista, ni tampoco con una historia, con una narrativa convencional. Son sumas de acontecimientos que fluyen en un tiempo natural, lo que hace que lo importante no sea el contenido biográfico en sí mismo, sino la estructura de este contenido. Los mensajes no son ni icónicos ni simbólicos, sino lo que domina es un trabajo indexical, desplegado en systematic patterns, motivos sistemáticos, con escasas permutaciones en el mismo método. Un trabajo que nos habla en último término de la sistemática construcción de un archivo de uno mismo a partir de situaciones rutinarias, nimias y relevantes para todo el mundo, menos para Onkawara, que le sirven para introducir significado en su hermético sistema conceptual. Archivo y blog mágico. Christian Botalski. Las relaciones del artista francés Christian Botalski de 1944 y el archivo pasan, aparte de su fascinación por la estética del archivo, cajas de galletas o de cartón a modo de archivos viejos y corroídos por el tiempo, por un componente esencial, el componente de la memoria. Diríamos que Boltanski
No está interesado en la reconstrucción de un evento pasado, sino en la memoria como un hecho a la vez antropológico y existencial. En su caso, el recurso al archivo le sirve para aludir a la memoria del holocausto, del objeto perdido, de la muerte y de la ausencia. De madre cristiana y padre judío, muchos críticos lo han calificado como hijo del holocausto, sustantivo cargado de connotaciones muy particulares que indiscutiblemente constituyen la memoria íntima del artista, así como la memoria colectiva del pueblo judío. En sus primeros trabajos de finales de los 60 e inicios de los 70, podemos apreciar dos posturas iniciales frente a la noción de la muerte. Una más introspectiva e íntima, en la que se plantea la muerte de su propio ser. Esta prematura aproximación a la muerte por parte del artista como ser humano podría relacionarse con las experiencias vividas por sus padres en plenas persecuciones alemanas. Y también se vincula a esa memoria íntima y colectiva del fin de una guerra. Por ejemplo, en su libro de artista, Reconstrucción de un accidente que todavía no me ha sucedido y en el que encontré la muerte, de 1969, Boltanski anticipa su desaparición física. Esta primera postura ante la muerte se desplaza en una zona predecible, en un contexto de circunstancias específicas. Es gráficamente más visible, más representable. Luego, esta noción se diluye en su obra posterior al presentarla en un grado más anónimo y a la vez omnipresente. Ello se hace presente, por ejemplo, estoy arreglando el micrófono. Ello se hace presente, por ejemplo, en la serie de instalaciones que realiza entre 1990 y 1991, la Reserve des Suisses Morts. Así está como en francés. Aquí dice, hay una nota, la número 31. En uno de los textos del catálogo, Boltanski explica por qué elige a los suizos y no a los judíos para su narrativa. Estamos acostumbrados a la idea de la muerte de los judíos. Los suizos, en cambio, son gente normal, como nosotros. Cada suizo nos mira y es uno y es una de los nuestros. Su muerte es la nuestra. Entonces, en esa serie de instalaciones, continúo con el texto. En esa serie de instalaciones, constituidas por una serie de fotografías de ciudadanos de Suiza que fueron publicadas en el obituario de periódicos de ese país. El artista refotografía estas imágenes elegidas por la familia de las víctimas, las reproduce en un tamaño más grande y excluye el texto que acompañaba las fotografías, manteniendo la identidad de los difuntos. Sostiene Boltanski, a menudo elaboro listados de nombres. Tengo suizos muertos, obreros de una mina de Inglaterra del siglo XIX, porque tengo la impresión que decir o escribir el nombre de alguien devuelve la vida por unos instantes. Si lo nombramos es porque reconocemos la diferencia. Algunas fotografías de esta serie se acompañan de sábanas blancas asociadas a las mortajas, otras de cajas de hojalata, objetos contenedores de la memoria. Aquí está la nota número 33. Sostiene Boltanski respecto a su obsesión por recolectar objetos. Me parece que la cultura cristiana occidental está basada en los objetos. En muchas otras culturas no es importante guardar un objeto. Lo que tiene valor es conocer la idea o la historia que hay detrás. Pienso que la estética no significa nada. No hay cosas bonitas o feas. El arte no está ahí para crear una gran obra. Tiene que ser activo sin pensar en un arte inmortal. El arte tiene que ver con nuestra relación con el tiempo en que vivimos. Fin de la nota. Entonces, objetos contenedores de la memoria, lugares para acumular. Ya, voy a leer esto otra vez porque me resonó demasiado esto de que la cultura cristiana occidental está basada en los objetos. Algunas fotografías de esta serie se acompañan de sábanas blancas asociadas a las mortajas, otras de cajas de hojalata, objetos contenedores de la memoria, lugares para acumular y, en definitiva, cajas que refuerzan la idea de acumulación y serialidad. Y en estos casos, los dos principios inherentes en la idea del archivo,
Derrida, Freud están aquí presentes. Por un lado, la destrucción y la muerte por otra. La conservación, la destrucción, la muerte, y por otra, la conservación de memoria, en el sentido de preservar historias subjetivas, colectivas, opuestas. ¿Qué me pasa? Voy a leer esto otra vez. Y en estos casos, los dos principios inherentes en la idea del archivo que plantea Derrida estudiando a Freud están aquí presentes. Por un lado, la destrucción, la muerte, y por otra, la conservación de memoria, en el sentido de preservar historias subjetivas y colectivas opuestas a las fuerzas del mal de archivo, y ello vinculado con el tema del Holocausto. El gran protagonista de la obra de Boltanski es, pues, la memoria, un concepto de memoria que enlaza directamente con las teorías de Freud sobre las relaciones entre la memoria y el bloc mágico. Aquí está otra nota. Está citando a Derrida en el libro del mal de archivo, donde Derrida dice: ese bloc mágico, ese modelo exterior, por tanto, del aparato psíquico del registro y de memorización, no solo integra los modelos inaugurales del psicoanálisis desde el proyecto hasta los artículos de megapsicología, en particular todos los que conciernen a la represión, la censura, el registro. Fin de la nota. Entonces, entendido como extensión infinita de memoria finita. Freud asocia la memoria con todo aquello que se puede olvidar y por tanto con el propio consciente. Y las obras de Boltanski representan todo lo contrario. Aquí la memoria se borra a sí misma para no colapsar la psique, para no revivir aquello invisible. La memoria que ya no sepultará la herida a los bajos fondos de la mente. Las obras de Boltanski establecen una lucha contra la amnesia, no como represión, no como olvido, sino como mecanismo de borrado que deja huellas en el aparato psíquico. Y de la misma manera que con el psicoanálisis Freud intenta adentrarse en los intersticios de la ausencia de memoria, Boltanski saca también a la luz todos aquellos contenidos que el inconsciente declaró en su momento ilegibles. Boltanski, como el propio Freud, permitiría comprender cómo el trabajo de archivo conserva y participa de la pulsión de muerte. El trabajo del archivo es al mismo tiempo aquello que destruye el archivo y en principio el suyo propio. De ahí esta contradicción inherente al archivo y que Derrida, recogiendo las observaciones de Freud, expone en su mal de archivo, a la vez que conserva la pulsión de archivo, que quiere destruir. No habría deseo de archivo, según Derrida, sin la finitud radical, sin la posibilidad de un olvido. Aquí está la nota número 35, donde cita Derrida y dice: ciertamente, afirma Derrida, no habría deseo de archivo sin la finitud radical, sin la posibilidad de un olvido que no se limita a la represión, y sobre todo, no habría mal de archivo sin la amenaza de esa pulsión de muerte, de agresión y de destrucción. Fin de la nota. Y esto es lo que ocurre en las obras de Boltanski, unas obras que no pensamos que desafíen el aura, sino todo lo contrario, al aislar objetos de su contexto original, por lo general objetos de personas anónimas, desaparecidas, muertas o simplemente desconocidas, documentos fotográficos de eventos familiares y anónimos objetos encontrados. Y al hacerlos museológicos, lo que hace es rodearlos con un aura que transforma estos objetos en reliquias modernas. Archivo y fotografía, Thomas Ruff. Bajo el impacto de la nueva objetividad de los años 20 y recogiendo las diferentes reflexiones sobre la fotografía de Benjamin y Krakauer, un nuevo impulso archivista, alejado de las técnicas del fotomontaje, que había dominado la producción fotográfica de la República de Weimar,
en las décadas de los años 20 y 30 del siglo pasado, se instala en el panorama alemán de finales de los años 60 y 50 de los años 60 y cuenta entre sus iniciadores al matrimonio de fotógrafos alemanes Bernd y Hilla Becker, 1931 y 1934 respectivamente, que se convierten en los archivistas fotográficos de un momento histórico vinculado al pasado del pasado industrial alemán. El proyecto de Bernd y Hilla Becker comenzó en 1958 y hasta la actualidad consta de un número indeterminado de fotografías en blanco y negro cuyo contenido se dirige a un campo específico, el de la industria, en concreto de la arquitectura industrial. El anonimato de los arquitectos e ingenieros de la primera arquitectura industrial alemana se traduce en obras en las que lo que cuenta no es el edificio fábrica en sí mismo, vinculado con el nombre de su autor, sino la calidad y función del mismo dentro de lo que podríamos denominar un estilo documental que parecía excluir el estilo propio y la perspectiva del autor a través de una estricta perspectiva frontal y de un enfoque uniforme del objeto representado. Y todo ello reivindicando la máxima calidad fotográfica y la destreza del fotógrafo que buscará plasmar una realidad a través de una mirada directa, sin distorsión o intervención manual, en lo que Walter Benjamin reconoce como teoría del inconsciente óptimo. Aquí está la nota número 36. Solo gracias a la fotografía, sostiene Benjamin, tenemos acceso al inconsciente óptico, igual que del inconsciente pulsional, solo sabemos gracias al psicoanálisis. Fin de la nota. En clara relación con el trabajo de los Becker, aunque de una generación posterior, deberíamos situar los trabajos del artista alemán Thomas Ruff, 1958. Desde 1979 hasta la actualidad, Ruff trabaja en distintas series fotográficas que organiza a modo de archivos. Quizá lo más original sea, en este caso, las técnicas. La doble exposición, los retoques digitales y manuales, las visiones nocturnas, siempre buscando un difícil equilibrio entre lo real y lo artificial, la realidad y el simulacro. Ruff acude a imágenes producidas en internet, en periódicos, en libros, a las que produce el propio artista, imágenes en las que el marco social es el espacio de los medios de comunicación. Mi generación no ha crecido con la pintura, sino con otros medios, con revistas, con televisión, con múltiples fuentes de representaciones fotográficas. Quizá la mayor aportación a la idea de archivo lo constituyen sus series de macrorretratos en clave minimalista y conceptual, Retratos de fondo coloreado, 1981-85, Retratos de fondo neutro, del 86 al 91, Retratos con los ojos azules, del 91, que solo se interesan por mostrar la superficie y por trabajar en el terreno de la imagen y no de la representación. Lo que tenemos ante nuestros ojos en estas macrofotografías tipo pasaporte. Aquí está la nota número 38 que dice: el retrato de pasaporte, con anterioridad llamado portrait parlé, es el documento de certificar la identificación de una persona y de diferenciar a esta de otra. Fin de la nota. Ya nada tiene que ver con el propio personaje, sino en cómo, por ejemplo, las estructuras de poder de cada sociedad identifican a los individuos. Todo nos habla de la falta de identidad, de la ausencia de personalidad. Todo se ha convertido en parte del contexto humano contemporáneo. Aquí lo que se impone es la descomunal dimensión y la extrema precisión, lo cual da a la imagen una sobredosis de información en detrimento de la interpretación. En la serie Retratos, Ojos Azules del 91, los rostros de los individuos comparten un elemento común, el color azul de sus ojos.
Ruff ha escogido 12 retratos procedentes de series anteriores de retratos y los ha tratado con medio de elaboración digital, introduciendo en sus ojos el mismo color. Se distinguen dos niveles, el de los rostros originales y los rostros de identidad ficticia, que les confiere una estructura homogénea. A través de sus ojos azules reproducidos mecánicamente, se revela el ser programado y reprogramado, organizado y reorganizado, clones de una realidad hiperreal. Y en todos los casos hablaríamos de una especial relación entre los rostros de Ruff y el espectador, que pone en cuestión el uso de las imágenes no solo en cuanto a documentos sobre los que ejerce la manipulación o violación, sino también en cuanto a documentos que manipulan y controlan la mirada y el espacio social. ¿Es la imagen fotográfica la que está manipulada?, se pregunta Peter Weibel. ¿O es esta la que manipula a la humanidad? Su manipulación, ¿es áptica y visible o es óptica e invisible? ¿Es inocente o peligrosa? Otra posible asociación con esta serie de retratos de Ruff es la que las relaciona con el tipo de fotografía policial practicada por Alphonse Bertillon, que incorporó un estudio antropológico de las tipologías raciales. Bertillon, en 1872, presentó a pública opinión su método que consistía en sistema racional de medida para identificar a los criminales, así como identificar imágenes de las escenas de crímenes. Aquí está la nota número 40. La popularidad del método de Bertillon se consolidó cuando este fue publicitado en la World's Columbian Exposition de Chicago en 1893. El año siguiente, la policía de Chicago adoptó su sistema y en 1898 Chicago estableció el National Bureau of Criminal Identification basado en los métodos de Bertillon. Fin de la nota. Su sistema incluía gráficos con un dibujo a escala a los lados de la imagen que ayudaba a calcular a escala de suelo de la escena del crimen. También a Bertillon se le debe la creación de la fotografía estereométrica, una imagen de una vista frontal y lateral del mismo objeto que tanto podría ser un criminal o un cadáver. Ana María Walsh, Universidad de Barcelona.